Cristo más que una religión, mucho más que una conversación, eres todo en mi canción, en ti encuentro. Shalom, chiquillos. Shalom, un poquito. Me alegro verlo acá. Gracias. Ya. No tenemos a nuestro partner, ¿cierto? Tuvo algunos. El co-líder del... Exacto, tuvo algunos problemillas. Pero El colíder. ahí tenemos la bendición de tenerlo a usted. ¿No? Le mandamos saludos ahí al hombre. Esperamos tenerlo pronto. Y vamos a tener un bello capítulo, Literal. pero no de belleza, de bello, del apellido. De Bello, exactamente, por el apellido. Los Bellos, Los la Bellos. familia Bello. Y queremos agradecer a Dios porque nos da esta instancia de poder llevar este mensaje, ¿cierto? Un mensaje de amor y de expandir, ¿cierto? Este lema, que Jesús Es más que una religión. es más que una religión, ¿cierto? Y hablando de religión, ¿qué pensáis tú de la religión, Matías? Yo pienso que la religión como un ideal, como una base, ¿cierto? Como un sistema o como una institución, yo creo que es muy importante dentro del desarrollo moral de una sociedad. Creo que tiene una labor importante para la sociedad en general, no solamente para aquel que comulga dentro de una religión, sino que como personas que convivimos día a día con diversas personas, el tener la posibilidad, ¿cierto?, de demostrar los ideales propios o la ética propia de la religión, yo creo que es muy importante. Independiente de la religión, entiendo, todos tienen sus diferentes creencias, sus diferentes formas de ser o formas de expresar la religión. Pero yo pienso que eso es solo el ideal, porque últimamente, si usted consulta en las calles acerca no sé, pues, del cristiano, ya sea protestante, el católico, hay una visión completamente diferente, que lamentablemente nosotros hemos decidido formar esa imagen a la demás gente. Entonces yo pienso que es noble la religión, es importante, pero y también está lo que nosotros estamos entregando como imagen de la religión, que no condice con lo que debería ser realmente la religión. Pero tú te has fijado que la gente es como reacia a recibir este tipo de mensajes. Porque recuerdo yo que había unos muchachos en una plaza y le digo yo, chiquillos, ¿les puedo hablar de Jesús? Y no queremos escuchar de religión. Entonces, de una, lo asimilan que Jesús es parte de la religión. Y ese es el problema, porque en parte la religión abarca lo que es Jesús. La religión es parte del mensaje de Jesús. El problema es que nosotros nos hemos dado a conocer el mensaje de Jesús por encima de la religión. A veces nos ha importado más imponer una religión que imponer el mensaje de Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros vamos a las calles o tratamos de hablarle de Jesús a las personas, son reacias, porque ¿qué ven primero? La religiosidad. Ven el mensaje religioso que lamentablemente ha sido más condenatorio, ¿cierto? O más agresiva la forma de ser que entregar amor. Por ejemplo, es muy común ver que, no sé, afuera, por ejemplo, del Palacio de la Moneda, vayan religiosos a maldecir prácticamente a los gobernantes porque están en contra de la ética o de la moral cristiana. Pero yo pienso de que si ese es el mensaje o esa es la visión que le entregamos a la demás gente, ¿cómo ellos van a tener la confianza suficiente de querer acercarse al mensaje de Jesús? Sí, además que la religión se fundamenta en Jesús, o la mayoría de las religiones cristianas, de como visión cristiana. Entonces la gente cree que Jesús es eso también. Jesús también es una persona que condena o que va a enjuiciar a los que no piensan como los demás. Pero es porque los mismos protestantes, ¿cierto?, han llevado este mensaje, po, Claro, sí, po. de que vendrá el juicio. Sí, que vendrá el Cierto, juicio, sí. que el tiempo se acaba. Exactamente. Y al final lo que busca la religión es atraer a la gente en base al miedo, a la manipulación. Esto de que queda poco tiempo, de que viene la segunda venida, de que los que no se arrepientan se van a perder en el lago de fuego. Eso solo genera miedo. Entonces, ¿por qué alguien querría acercarse a un Dios que está dispuesto a mandar a todos a morir en el fuego o a sufrir eternamente en el fuego? Y ese no es Dios, Ese no es Dios, sí, ¿cierto? pero bueno. Yo no veo a Jesús trabajando así o llevando su mensaje de esta forma. Ahora, ¿la religión es igual a doctrina? Yo pienso que la religión tiene varias partes, varios aspectos, ¿cierto? Que una vez lo conversamos. Que la religión tiene la parte de la doctrina, ¿cierto? Que es propia de cada religión. Cada religión tiene su doctrina, su forma de ser. Y aparte cada religión tiene su dogma.
su forma de creer o sus creencias. Porque, por ejemplo, los protestantes y los católicos, a pesar que ambos son cristianos, tienen ciertas diferencias, ¿cierto? Pero hoy en día es más visto las diferencias que las similitudes. Por ejemplo, están los protestantes versus los católicos prácticamente. Claro, porque los dogmas son diferentes o las formas de practicar la fe son diferentes, pero hay algo superior a eso, ¿cierto? Que una vez lo mencioné, creo que en los predicadores, ¿verdad? Que es que todos somos cristianos y a nosotros lo que venimos a entregar es el mensaje de salvación de Jesucristo, Claro. ¿cierto? Esa buena nueva, independiente de nuestras formas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo ser protestante y voy a una iglesia protestante y me voy a sentir cómodo con los pentecostales, por ejemplo, o algunas iglesias que tocan otro tipo de música, me voy a sentir más incómodo, algunos donde dicen gloria a Dios o aplauden. Hay diferentes formas, pero hay que entender de que el núcleo principal de la religión, cristiana al menos, es entregar el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál sería ese mensaje? El mensaje de salvación. O sea, que Jesucristo vino al mundo para salvarnos de nuestra vida antigua y darnos la vida eterna con Él en el cielo. O sea, ese es el mensaje de salvación, que Dios vino a morir al mundo por nosotros, para que nosotros pudiéramos en algún momento gozar con Él en la eternidad y verlo y poder abrazarlo y que hay una esperanza. Que Ese fue el mayor gesto de amor. el mayor gesto de amor. Igual pasa con la religión, esto de la manera de practicar la fe, que genera burla en la gente. O sea, se ha viralizado un montón este video del joven que dice, y en esta hora el pelo crece. Claro, Ya, y llega, se burlan. y claro, es chistoso. El video en sí da risa, pero no es porque es algo como cómico, sino que porque así es como se ha vivido la religión, sobre todo la religión cristiana evangélica. Claro, entre más grito, Más grito, más presencia. más hay, presencia. ¿cierto? Y yo el otro día Sí. pensaba eso en cuanto a la autoridad, que se cree que, lo que yo percibo es que cuando la persona ora, por ejemplo, por un enfermo y grita y en el nombre del Señor, es como que tuviera más autoridad. Y no es así. Y no es así, porque, por Exacto. ejemplo, yo tengo autoridad sobre un grupo de niños, de 45 niños en el colegio, y si el niño me dice, profe, ¿puedo ir al baño? Y yo le digo, no, ahora no, con este tono de voz, él me va a hacer caso, ¿cierto? Porque yo soy la autoridad y no necesito gritarle, en esta hora tú no vas al baño. Claro. Entonces, yo creo que el Señor obviamente nos da, sería chistoso, Sí, nos da autoridad a nosotros sobre las potestades, sobre el diablo, porque Jesús ya lo venció y Jesús está en nosotros, pero no dice vayan y griten, porque se presta para No, esto, pues, para la burla, claramente, exactamente. Y por eso es que ahora se ha hecho como puros memes. puros ¿cierto? memes, claro, y la gente ya no se toma en serio estas manifestaciones en donde el Señor obra sanidad a causa de que la persona que está orando grita de esta manera, y aparte que ahora que todo se puede grabar y se comparte. Recuerdo una vivencia de una mujer que llega a una iglesia con su bebé muerto. Y el pastor no sabía que el bebé estaba muerto. Lo único que la mujer decía, pastor, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y él estaba tan atareado con gente, ¿cierto?, que quería despedirse de él, que él toca la guagua, ¿cierto? Le toca la cabeza y le dice, sana guagua. Fue todo lo que dijo. Sana guagua. La mujer después cuenta el testimonio que su hijo iba muerto. Pero con esa palabra, ¿cierto? Sana guagua. La guagua había muerto a la vida. Entonces, no necesitamos nosotros como ser tan explosivos, ¿cierto? Podemos ser apasionados, pero ¿para qué esos gritos que al final causa una burla en la gente Sí. que nos ve? O miedo. O miedo. La gente que no conoce, no se ha familiarizado con este contexto de iglesia, de congregación, y va por primera vez y escucha gritos, se asusta. Se asusta. Dice como, ¿qué está pasando? Claro. De hecho, hasta a nosotros de repente nos sorprende estar, y eso que hemos sido criados dentro de la iglesia, Que tú estés que- calmado y alguien y grita lo grita que... y uno salta. Y no debería ser así, porque el Señor no nos asusta. Exactamente. Exactamente. Pero igual pasa mucho también que dentro del tema de la religión, como que existe mucho el ataque entre las religiones. Sí. Y, por ejemplo, en el mismo caso, si tú comparas una iglesia evangélica, protestante, ¿cierto?, chilena, con una de Centroamérica, vas a notar que pueden tener el mismo credo, la misma raíz, la misma perspectiva, las mismas creencias, la misma interpretación bíblica, pero la forma de adorar es diferente. Entonces, en algún momento, la religión llegó a ser tan importante para el individuo que profesa el cristianismo,
la religión como tal llegó a ser tan importante de que encuadramos todo conforme a lo que uno cree. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, hay iglesias que tocan solo himnos del himnario, por ejemplo, ¿cierto? Y ya están establecidas y dicen, no, esto es inspiración de Dios y solo esto tocamos. Y hay grupos musicales actuales, ¿cierto? En, no sé, Redimidos, por ejemplo, o estos que son como de gospel más actualizados, ¿cierto? Que es más común en la iglesia hoy en O día. como el grupo Rescate, que es como rock, Claro. ¿cierto? Que es un grupo argentino. Y que pueden tocar alabanza, incluso fundamentada, a veces citan mismos textos bíblicos que lo hacen canciones, pero estamos tan poco acostumbrados a eso que decimos, no, eso no es de Dios, esto no es de Dios. Música Pero por mundana. ejemplo, si nosotros vamos a la iglesia católica, por ejemplo, existe mucho el canto que es pura voz, que es más tradicionalista, Sí. ¿cierto? Que viene de la época antigua, donde se alza mucho la voz y es como, ¿cierto? Sí. Y es hermoso armónicamente. Y después vamos a una iglesia protestante donde tocan algunos rancheras, por ejemplo, o música más movida. Pero después vamos a otro país y vemos que ellos tienen otra forma. Es la misma alabanza, pero la entregan en otra forma. Por ejemplo, es muy común ver, no sé, pastores de Centroamérica que es como casi como un reggae. La forma de alabanza. cantar la misma alabanza, la misma, pero tiene un tono diferente. Entonces, eso a veces nos hace luchar, po. Decir, oye, pero esto no es de Dios, o esto es de Dios, y nosotros a través de la religiosidad encasillamos dónde está Dios o dónde no puede estar Dios. Entonces, ¿en qué momento la religión pasó a ser más importante, ¿cierto? Encuadrarse en la religión que encuadrarse en el mensaje de Cristo. Sí. Sí, a veces nosotros nos enfocamos en eso, ¿cierto? De que en las formas que se alaba, más que en el mensaje que se transmite, ¿cierto? Y para nosotros, o para los que son cristianos o los que se congregan, ¿cierto? Debería ser más importante el mensaje que se transmite a la forma en que se adora, Sí. ¿cierto? Porque creo que nosotros tenemos la libre expresión. Yo me puedo expresar ante Dios como yo quiera. Si quiero saltar, si quiero bailar, si quiero moverme, quiero aplaudir. Eso es lo que yo hago porque yo quiero agradar a Dios, ¿cierto? Entonces yo no tengo por qué imponerle a otro, no, es que esa no es la forma. Esta es la forma. Claro. No, yo debería estar más preocupado de lo que se transmite, el mensaje, ¿cierto? El mensaje de amor, ¿cierto? Donde aceptáis a las personas, Sí. ¿cierto? O más también, no deberíamos enfocarnos tanto en la forma en que se alaba, sino que en la alabanza misma. O sea, Dios se merece nuestra adoración. Entonces yo lo adoro individualmente, en mi forma. Claro, como usted decía, saltando, gritando o simplemente estando en silencio. A veces en el silencio igual adoramos al Señor. Entonces yo creo que deberíamos enfocarnos en nuestra adoración y no en la forma en que los demás adoran. Porque quizás para mí sea incómodo saltar, no me gusta saltar, supongamos, entonces no lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que yo en mi corazón no esté adorando al Señor. Disculpa, si yo hago esto, por ejemplo, están tocando una música cristiana, un poquito Una cumbita. cumbia, ¿sí? Y yo hago, dejo de ser cristiano, No, pues. soy un mundano, ¿o porque tenemos ese nivel, Sí. po, ¿cierto? Cristiano o mundano, y no hay más. Exactamente. Entonces paso a ser yo ese tipo de mundano por el hecho de estarme moviendo, No. siendo que yo estoy tan lleno de alegría, estoy tan agradecido de Dios, que lo único que quiero es expresar mi felicidad, po, ¿cierto? Y a través del movimiento, no sé, Sí. de una lágrima o de una risa. Y a veces pasa que, o a mí me ha pasado que siento que estoy tan llena de felicidad que ya no sé cómo más expresarlo. Como que siento que la felicidad que el Señor provoca en mí ya no me cabe en el cuerpo. Entonces de alguna manera tengo que moverme porque ya estoy como llena de felicidad, ya no sé, como que voy a explotar de felicidad. Entonces eso no me hace menos cristiana, pues, o sea, mover el cuerpo. Y por ejemplo la hermana que baila en la iglesia, yo creo que incluso le da como un toque de felicidad a la congregación. En una ocasión alguien me dijo, varias ocasiones me dijeron, es que usted se ve triste, ¿cierto? Yo digo, no, yo soy un tipo feliz. Pero me han dicho, usted se ve triste. Entonces entendí que a mí el wifi me llega hasta acá nomás. ¿Entendió, no? Entonces, esa felicidad, esa señal no llega acá. Claro, Entonces llega hasta aquí. Entonces me falta eso, que la señal llegue más arriba. que lo expresé con el rostro. Exactamente. Pero yo soy un tipo feliz. Un tipo que estoy como en ese tiempo de gozo.
¿cachai? De ser un tipo... Puede ser algo de familia igual. Porque yo siento, o me miro en el espejo o en los videos, por ejemplo, y mi cara relajada es muy seria. Pero no significa que esté enojada o que no esté feliz, porque también creo es porque que estamos... el wifi llega hasta Sí, acá, ¿no? hasta aquí no. O sea, no. Es como que la La expresión señal no facial llega no. más Uno arriba. por dentro está bailando, pero... Sí, pero por fuera está llorando. Claro. Sí. Ahora, hay mucha gente que no va a la iglesia por estos temas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo le transmitimos, ¿cierto?, la importancia de congregarse? Po? Porque también es importante congregarse, ¿cierto? Sí, yo pienso que cuando uno presenta, ¿cierto?, el podcast, por ejemplo, y dice Jesucristo más que una religión, no es dar a entender de que la religión no es importante, sino que la religión no encasilla a Dios. Dios encasilla la religión. Dios está por encima de la religión. Y no es al revés. Y yo pienso que el primer mensaje hay que entregárselo a la gente que ya tiene una fe formada, ¿cierto? Que profesa una religión y que se alinea, ¿cierto?, con la doctrina de su religión. Que partamos por el hecho de que no seamos activos para atacar a otras religiones. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo me meto, no sé, en TikTok y yo sigo a un pastor protestante, obviamente, y sigo a un cura católico para aprender diferentes posturas o porque enseñan de diferentes formas la palabra de Dios. Y ocurre que uno va, por ejemplo, a Los los comentarios. comentarios, hay gente atacándose. Sí. Si el mensaje es de un católico, hay protestantes atacándolo. Y si el mensaje es de un protestante, hay católicos atacando. ¿En qué momento esto se volvió una guerra religiosa? O sea, falta que en cualquier momento haya una cruzada, ¿cierto? Que nos pongamos el estandarte, espada y vamos a guerrear. Como ya ocurrió eso en el pasado. ¿Por qué tiene que repetirse? Tenemos que entender de que todos somos cristianos. Obviamente uno puede ver en alguna iglesia y decir, esto no me gusta. Pero si no te gusta, tú tienes la oportunidad de buscar una donde sí sientas de que se está entregando un mensaje verdadero, ¿cierto? Donde uno se sienta cómodo. Claro, donde uno se sienta cómodo. Pero no por eso ir en pos del ataque, sino de buscar esta conciliación. ¿Por qué? Porque si nosotros, entre cristianos peleamos, ¿qué mensaje de amor le vamos a entregar a la gente que no es cristiana? O sea, ellos van a decir, pero si ustedes pelean todos los días, ustedes se gritan. Recuerdo yo que cuando nuestra iglesia, ¿cierto?, donde crecimos, se decía que era la madre iglesia de todas. Y si tú te salías de Esa denominación. sí, de esa denominación, ¿cierto?, de esa estructura que se había formado, eres un tipo revelado. ¿Ah? Y si tú veías otra iglesia, decían, no, esa iglesia, una iglesia liberal. ¿Ah? Esta es la verdadera iglesia. Pero ¿por qué era la verdadera iglesia? Era porque los que nos formaron nos hicieron creer eso, que era nuestra iglesia, la iglesia perfecta, la iglesia de Dios. Si la iglesia, la palabra iglesia, viene no de una denominación, viene de una asamblea, ¿cierto? Y constituye un montón de iglesias, Sí. ¿cierto? Que están en la misma, ¿cierto?, base, podríamos decirlo de alguna forma, que el Señor implantó, que es la iglesia, su iglesia, la iglesia universal. Recuerdo que en un taxi me iba yo con mi traje, ¿cierto?, de cristiano, De evangélico. sí, de evangélico, iba en el taxi y el taxista me dice, oiga, ¿usted va a esta iglesia? Sí, le digo, siempre he ido a esta iglesia, don taxista. Entonces me dice él, ¿sabe que hay una iglesia allá en San Diego donde hay adoración? Pero usted, fuera de esa iglesia, usted queda maravillado. Le digo, disculpe, don taxista, pero esta es la iglesia del Señor. Y me bajé ahí, ¿no? Entonces yo, ahí quedó el taxista, ¿cierto? Con su estupidez, pensé yo, religioso totalmente. La vuelta a la vida, que conocí esa iglesia, Donde había adoración de verdad. donde había adoración de verdad, como decía el taxista. Era una iglesia hermosa, donde había un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que te transmitía, te hacía reír, te hacía reflexionar, lloraba. Un mensaje donde te sentías impactado, ¿cierto? Y dejamos de mirar las formas, porque en esa iglesia no tenía la misma forma de la iglesia, De la iglesia del la Señor. iglesia única, la iglesia del Señor, ¿cierto? Sí. Los tipos iban con polera, con alpargata, vi algunos hasta con las camisetas de los clubes, ¿cierto?
Pero no importaba eso. Yo veía a gente que no le importaba eso, sino lo que se transmitía, el gozo, ¿cierto? La libertad de poder expresarse ante el Señor. Por eso creo yo que cuando nosotros prediquemos, ¿cierto? Cuando tú prediques. Si quieres predicar de la santidad, no puedes predicar solamente la santidad y dejar de lado la gracia. Predicas de la santidad, pero también de la gracia. Porque si predicas de la santidad sin gracia, eso se transforma en legalismo. Y cuando tú quieras predicar de la gracia, no puedes apartar la santidad. También tienes que involucrar la santidad. Porque si predicas solo de la gracia, eso se transforma en libertinaje. Entonces tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Predicamos la gracia, pero con santidad. Predicamos la santidad, pero con gracia. Para no, ¿cierto?, cortar de raíz a la gente que no practica. Y ese equilibrio perfecto es Jesús, po. Porque Jesús nos salvó por gracia, pero fue santo. Es santo. Entonces ahí tenemos el referente perfecto de esto que usted está diciendo, que es Jesús. ¿Tú te acuerdas cuando yo te ponía la humita? Sí. O sea, no me acuerdo, pero la humita la tengo guardada Y yo todavía. te llevaba de humita a la iglesia porque era la iglesia del Señor. Tú tenías que ir como cristiano. Pero nos dimos cuenta, ¿cierto? Cuando tú pasáis tiempo con Jesús, pasáis tiempo con Dios, aprendí a conocerlo. Y que a Jesús tú no lo vayas a impresionar por tu forma de vestir. Tú no lo impresionás a Él por una corbata de seda, por un terno de lino, tú con un vestido largo, hermoso, ¿cierto? Con un blazer. Tú no impresionás a Jesús con eso. No. Tú impresionás a Jesús con tu actitud, como tú eres con tu vecino, cómo eres con tus hijos, cómo eres con tus padres, cómo eres con tus compañeros de trabajo. Así. Sí, de hecho, el otro día escuchaba una predicación donde decían que David había sido conforme al corazón del Señor a pesar de sus errores, y era porque él estaba dispuesto siempre a vivir con el Señor. Entonces era conforme al corazón de Dios porque a pesar de lo malo que fue, a pesar de todas sus faltas, él convivió con el Señor, o sea, él tenía una intimidad con Dios. Y eso es lo que al Señor agrada al final. O sea, que nuestra intimidad con Él sea tan grande que nosotros transmitamos a los demás eso. O sea, por ejemplo, antes de que empezáramos a grabar, yo le decía que entre un grupo de gente, así como una gran masa, yo no podría saber quién es cristiano. Imposible. No podría decir ya esa persona ya es cristiana, porque estaría basado en un estereotipo, en un prejuicio. Pero sí, al convivir con esa persona podría saber si es cristiana o no. Entonces nosotros cuando tratamos a los demás, demostramos que Cristo vive en nuestro corazón, en la amabilidad, en el respeto, en la ayuda. De hecho dice que la fe sin obras es muerta, entonces tenemos que hacer obras que demuestren que Jesús está en nuestro corazón. Y así podemos invitar a la gente a que quiera conocer a Jesús. Y como decía Mati, no es este podcast un llamado a que la gente no vaya más a la iglesia porque Jesús no es religión, sino que es que vayan a congregarse, pero considerando esto, que Jesús no es lo que la religión dice. Jesús no es un Jesús con terno y corbata, no es un Jesús que salta y que grita. Jesús es amor, y ese amor trae todo lo demás. Con respecto a lo que tú dices de David, hay un pasaje donde David trae de vuelta el arca a Jerusalén. Y el tipo viene sacándose la ropa. Viene tan feliz, viene danzando, saltando, y se viene desnudando. ¿Qué entiendo yo? Que al tipo no le importaba su ropa real, Sí. el trono, su corona, el cetro, no le importaba. Lo que él quería era La presencia del Señor. más importante que esas cosas que en el tiempo iban a perecer. Eso se termina. De hecho, cuando Jesús, por ejemplo, el mensaje de Jesús siempre fue amoroso, ¿cierto? La única vez que es confrontacional es cuando lo confrontan primero, ¿cierto? Cuando le dicen, tú que, no sé, que andas con pecadores. O que dices que tus discípulos no se lavan las manos. Claro, y cuando cosas lo así. recriminan, él recrimina. Pero sin embargo, lo que él recrimina nunca va acorde
por ejemplo, Ahí. a la esencia. Y tampoco herir. Exactamente. Y ahí se nota cuál es la importancia que le da Jesús a cómo uno es. Porque le dice, por ejemplo, a los fariseos, ¿cierto? Ustedes que se dejan crecer las túnicas, o que oran ahí en medio de las plazas para que todos los vean, que andan más lindos, ¿cierto? Que se embellecen por fuera, han descuidado lo de adentro. Entonces, si a Jesús mismo le importó, ¿cierto? Recalcar de que el cambio importante o la demostración es algo interno, ¿cierto? ¿Por qué nosotros hasta el día de hoy seguimos enjuiciando a la gente por cómo se ve? Por cómo se viste, por cómo, no sé, que si tiene un aro, ay no, qué pecador. O si tiene tatuajes, no, qué pecador. Si usa un jockey, ay, qué pecador. Si lo vemos ir a comprar con short, qué pecador. Obviamente usted no estaría mintiendo porque somos todos pecadores, pero eso no nos aleja del Señor. No enjuiciemos por cómo vemos a las personas. Aprendamos a ser como Jesucristo. Cuando nosotros los invitamos, ¿cierto?, a seguir a Jesús, está la religión que le presenta, ¿cierto?, los dogmas o las creencias propias de la religión, pero aparte está el mensaje que entregó Jesucristo. Jesucristo no solamente vino a salvar al mundo, ¿cierto?, que es por lo cual nosotros estamos más agradecidos, que esta nueva oportunidad, sino que a través de su paso por la tierra, Él también entregó un ejemplo a seguir, un ejemplo de amor, de inclusión. Era alguien que se acercaba a las mujeres, a los desvalidos, a los pobres, ¿cierto? Incluso habiendo unos estigmas sociales con diversas tribus, ¿cierto? Él se acercaba a los samaritanos. Entonces, si Él no hizo acepción de personas, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿por qué nosotros, ¿cierto?, que somos todos mestizos más encima, vamos a estar haciendo acepción de personas? ¿Por qué nosotros vamos a estar enjuiciando a alguien? No está solamente el mensaje de la salvación, que es importante y es lo que nosotros queremos llevar a ustedes, también está el ejemplo. Para los que somos cristianos, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Sí. Y Tengo un amigo que es homosexual. Y jamás, incluso algún día, cuando él esté aquí en Santiago, lo voy a invitar acá al programa. Porque jamás él ha sentido de que yo lo he juzgado o que he hecho diferencia. El mismo trato, ¿cierto?, que tengo contigo, que tengo con un hermano de la iglesia o con un compañero de trabajo, lo tuve con él. El mismo trato, un trato de amor, de buen gesto. Le dije hablamos hace poquito por teléfono. Y él estaba sin trabajo, sin un trabajo fijo. Hace peguita de vez en cuando. Y le dije yo, oye, yo sé que te va a ir bien, porque tú eres un tipo inteligente. Entonces cuando tú eres un tipo inteligente se te van a abrir las puertas. Y él me dice, gracias amigo, te pasaste. Entonces, eso, no podemos hacer diferencia, ¿cierto? De la misma forma que Jesús, ¿cierto?, aceptó a la gente, pecadores, ladrones, adúlteros, lo aceptó a todos. ¿Por qué nosotros vamos a hacer la diferencia? ¿Acaso nosotros somos más santos que Jesús? ¿Ah? Somos más perfectos que Jesús. Jesús no está a nuestra altura. Nosotros estamos sobre Jesús. ¿Cierto? Que no, este sí, este no, este sí, este no. No. Vino al mundo a salvarlo a todos. Y yo le pongo barrera. Yo le pongo alguna barricada para que no pase. Pero nosotros le invitamos. Este espacio es para ese. Es para ti, de que Jesús te ama. No por lo que tú puedes ofrecer, sino por lo que tú eres. ¿O no? sí, me amó a mí. Es verdad. Sí. Yo, la última intervención está ahí. Para finalizar al menos mi participación, es una invitación a los cristianos que se congregan, cualquiera sea su denominación, católicos, protestantes, adventistas, cualquiera sea, ¿cierto?, su raíz de su fe, que se empapen de amor, que se empapen de fraternidad, que su iglesia sea realmente una hermandad, que no sea de palabra o de abrazo solamente dentro de la iglesia, fuera también sean hermanos, donde se vean sean hermanos. Si hay alguien que se va de su iglesia, siga amándolo como un hermano, para que cuando empiece a llegar la gente que no conoce a Dios, pueda encontrar amor dentro de la iglesia también. Y podamos reflejar, ¿cierto?, el mensaje de Jesucristo, para que la gente se sienta cómoda, se sienta protegida, se sienta amada, querida, valorada, y no se vaya de la iglesia, sino que haga raíz, ¿cierto?, empieza
a tener una relación con Jesús, con el Señor, y pueda conocer esto tan hermoso que es el mensaje de salvación. Sí. El otro día el otro día escribí en mi estado: el único lenguaje teológico que ha de trascender Es el amor. es el amor. El único. Más que todo tu conocimiento, toda tu capacidad, toda tu doctrina. Esa cuestión no sirve. Lo que necesitamos es transmitir un mensaje de amor. Porque Dios es amor. Perdón. Sí. Y siguiendo con esta línea, recomendar que si uno no tiene nada bueno que decir, simplemente no diga nada. O sea, porque yo el otro día veía un video de una chica que mostraba un traje de baño que era apto para cristianas, ese era su lema, y era un traje de baño así como de manga larga, era un vestido traje de baño muy tapado, y los comentarios eran como amén, así es, así debe ir una cristiana a la playa. Otros comentarios eran como, no, ¿qué le pasa? O sea, si yo quiero usar un bikini no dejo de ser cristiana. Y claro, o sea, era un debate como entendible, porque no podemos imponer una moda de qué es ser cristiano. Pero habían comentarios que decían, por esto yo no creo en Dios. Por esto yo no me congrego. Entonces, al final, en ese ataque, afectamos al resto, a las personas que no tienen nada que ver. ¿Por qué una persona tiene que leer un comentario que dice que Dios no va a aceptar a una niña con bikini en la playa? O no va a aceptar a un joven que tiene un aro. O que tiene el pelo teñido, no sé. Entonces, si no tenemos nada bueno que aportar, quedémonos en silencio para no afectar al resto y que tengan esa oportunidad y esas ganas de conocer a Jesús como Él realmente es. O es más, si no importa, ¿cierto? Si alguien se quiere vestir con corbata, con terno, una mujer con faldas largas, no importa. Puede hacerlo. ¿Cierto? Sí, obviamente. Pero no le imponga al resto que lo haga también. Si el otro no quiere vestirse con faldas largas, no quiere vestirse con corbata, dejémoslo. Tú sé feliz. Deja al resto que viva como quiera. Sí. ¿Cierto? O sea, que se vista como quiera. Pero que ese no sea tu problema. Que tu problema sea transmitir amor. Sí. Eso es lo que yo trataba de decir. Que no caigamos en esta discusión o en este enjuiciamiento. Menos de manera universal en las redes sociales. O sea, este medio masivo de comunicación que es tan amplio. Porque así alejamos a la gente de conocer a Jesús como realmente Y es. culpan a Dios de esto. Y culpan a Dios. Porque, no, por eso yo no creo en Dios, lo que dijiste tú. Sí. ¿Qué culpa tenía Dios? Y ese es el problema, porque nosotros la gente que no conoce a Dios encasilla a Dios en la religión. O sea, Sí. lo que es la religión es Dios. Entonces, la gente que profesa una religión, debemos guardarnos de herir a otros o de hacer comentarios que vayan más allá de lo que Jesús realmente nos presenta Jesús los acepta a todos. por lo que son. ¿Cierto? En el camino, ¿cierto? La persona, si siente que no lleva una vida adecuada, ¿cierto? Dios se la va perfeccionando en el caminar. No somos nosotros. Tú no podís, nosotros podemos caminar a alguien, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a transformar ese corazón. Ese corazón lo transforma o hace la obra el Espíritu Santo. Nosotros lo encaminamos, ¿cierto? Porque nosotros decimos nuestras prédicas: ven tal cual estás, ven a Jesús. Ven a Jesús. Y después empezamos, pero es que ahora que estáis aquí, tenéis que dejar esto, tenéis que dejar esto otro, tenéis que irte por... No, dejemos que esa obra la haga el Señor. Nosotros invitémosla, ¿cierto? Que es lo que transmitimos en estos espacios, ¿o no? Así. Así es. Así que bueno, vamos terminando. Creo que fue un buen momento y Nos vemos en la próxima. nos vemos en la próxima. Dijo Feliciano. Oh, perdón, dije una mal broma, señor. Al infierno. Al infierno. Funado. Sí, sean todos bendecidos los que nos han de escuchar y ver. Sean bendecidos. Y le transmitimos de que Jesús es más que una religión. Y Él te acepta. Como eres. Exactamente. Bendición. Shalom. Shalom, Michelcita. Ya no estoy en tu vida. Ya, nos vemos la próxima. Bendición. Esto más que una religión, mucho más que una conversación, eres todo en mi canción.